Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. En el video del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes unos salmos para invocar la protección de los ángeles. Los ángeles, enseñan los cabalistas, son canales de la energía divina que operan en el mundo espiritual. Desde tiempo antiguo los ángeles han estado presentes desde el texto bíblico que nos muestra cómo los ángeles eran enviados o son enviados constantemente para proteger a los seres humanos, para proteger a aquellas personas que están en el camino espiritual. Así que los ángeles son esos canales de la energía divina donde se los envía como guardianes en muchos casos, en otros como incluso sanadores, como el caso del ángel Rafael, y otros ángeles que tienen la capacidad de proteger, cuidar, sanar a cada uno de los seres humanos. Voy a estar compartiendo contigo en el día de hoy dos salmos para invocar esa protección angelical en tu vida y en la de tu familia. El primer salmo que recomiendan los sabios es el salmo número 34. El Salmo número 34 dice claramente: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. O sea, está diciendo claramente que al lado de cada uno de las personas que con sinceridad está buscando a Dios, al lado de esa persona hay un ángel. Y es probable que de este salmo tan antiguo, que tiene más de 2000 años de antigüedad, es probable que de aquí venga esa idea de tener un ángel de la guarda. Porque efectivamente, el salmista está diciendo que al lado de aquellos que temen a Dios está el ángel de Dios protegiendo a esas personas. Entonces ese concepto del ángel de la guarda o de guía espiritual, ángel más que nada ángel de la guarda, ¿qué quiere decir la guarda? Que nos protege. Y dice el salmista, al lado de cada persona que teme a Dios, hay un ángel que lo está protegiendo. Así que ese concepto del ángel de la guarda viene de tiempos bíblicos, viene del rey David, viene de la época bíblica, y esto es mucho más antiguo, esa creencia de que tenemos ese ángel que nos está guardando, protegiendo. Ahora, ¿cómo es la práctica que hay que desarrollar al recitar este salmo, el salmo número 34? Los cabalistas aconsejan que este salmo debe de recitarse antes de acostarse a dormir. Salmo 34, para invocar esa protección de los ángeles, para invocar a ese ángel que venga al lado nuestro. Y mientras estamos recitando este salmo, uno tiene que ir visualizando ángeles que están llegando y están rodeando y llenando nuestro espacio. Usted está rezando el Salmo 34 y está visualizando que hay ángeles que están llegando, que están llenando el espacio, su habitación, su casa, como guardianes protegiendo su hogar. Ese es el primer consejo, cómo utilizar el Salmo 34. Y el otro es el Salmo número 103, que es un salmo más que nada de refuerzo a este primer salmo, que es para bendición y para pedir esa asistencia angelical. Quiere decir que si usted necesita de esa protección de los ángeles, si usted necesita de ese cuidado, sentirse protegido, pues aquí tiene estos dos salmos para pedir protección angelical, el salmo número 34 y el salmo número 103, siguiendo el consejo de los sabios. Hasta aquí con el video del día de hoy. Déjeme saber en sus comentarios si ha tenido usted alguna experiencia en cuanto a los ángeles, si los ha sentido a su lado, si le han protegido, cómo le han ayudado, y estaré leyendo sus comentarios. Muchas bendiciones a todos. Shalom.